Tenemos, a ver, te doy todo el contexto. Tenemos un proyecto de restauración comunitaria de manglares que se llama RESCO. Y en el marco de este proyecto es que apoyamos algunas iniciativas de emprendimiento. Entonces, el proyecto tiene dos fases. La primera fase empezó hace 2 años, pero digamos como un año entre temas administrativos y tal. Y la otra fase acaba de empezar. Entonces, tenemos como una presentación actualizada de todos los sitios. Están en diferentes situaciones, pero cada sitio de restauración tiene un proyecto productivo asociado. Tienen un plan comunitario y los proyectos surgen desde las comunidades, pero los niveles de avance son distintos. Y justo ahora, este año, vamos a cerrar bien el componente de cómo apoyar estas iniciativas de negocio. Entonces, sí, porque unas ya lo tienen más claro, ya tienen apoyo y tienen apoyo financiero, pero otras hemos detectado que van a necesitar como un poquito más de asistencia técnica, más allá de la que estaba pronosticada. Entonces, si quieres, te platicamos dónde están los proyectos, qué tipo de emprendimientos son y cómo tenemos visualizado el apoyo. ¿Y cuándo termina esta consultoría, perdón, Mariana? No te preocupes. Pues, la acción como tal se estará implementando hasta 2025. La Sí, consultoría como tal estaría ahorita a finales, queremos cerrarla a finales de este año, ok. pero más bien, si por ahí hay un material que surja después de eso, yo creo que sin tema se la pueden compartir a Pamela y a Graciela, que están ahí desde el fondo. Ya nosotros, no, ya es más, pero como tal terminaría este año. Perfecto. Entonces, Y me encanta, perdón que te interrumpa, me encanta lo que propones, Valeria, si quieren podemos irnos por ahí por ese eje y ya cualquier cosita yo les hago preguntas que seguro con lo que me vas a contar varias de las que tengo se responden. Y ahí nomás te pediría, entiendo que en particular que ese es el proyecto de manglares que se refería a Graciela, sí, pero si de forma, también como de contexto, me podrías contar un poquito más de lo que hace WRI en México, estaría también súper interesante para entender las otras prácticas que tienen. las otras que tenemos, perdón. Como prácticas o proyectos abiertos, ¿no? O sea, independientemente de la península de que me vas a contar con más detalles. Ok. ¿Te interesan los proyectos de WRI más allá de temas costeros y de manglares? Sí, de un breve contexto, o sea, si me puedes contar en qué está WRI y si quieres ya después de que me platiques un poco sobre eso, ya nos metemos en detalle de estos en particular que son los que tienen también mayor relación con acción. Perfecto, con mucho gusto. Em, Tengo una presentación de WRI también, pero creo que no es necesaria. Em, bueno, WRI es una organización global, pero tenemos oficinas en México desde hace varios años. Se conformaron como WRI per se hace como 7 años. Antes éramos el Centro de Transporte Sustentable y como el nombre lo indica, pues estaban mucho más orientados hacia temas de transporte sostenible. Y ahora tenemos diferentes áreas programáticas. Tenemos desde desarrollo urbano, clima, movilidad, océanos, recursos naturales, em, equidad de género y otra por ahí que estoy olvidando en este momento. Entonces, cada una de esas áreas programáticas pues tiene diferentes proyectos. En particular, nosotros estamos en el área de recursos naturales y esta área tiene diferentes líneas de acción que se enmarcan en los pilares de proteger, producir y restaurar. Entonces, este proyecto del que vamos a hablar, por ejemplo, que es el proyecto RESCO, está dentro de la parte de proteger, producir y restaurar. Se marcan los tres pilares, pero tenemos otras iniciativas. Otro proyecto grande es el proyecto Saberes, que es un proyecto IKI, apenas está arrancando y ese trata más sobre agricultura climáticamente inteligente. Es un consorcio grande y está en varios estados de la República. Nosotras como área de clima y ecosistemas llevamos más temas de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces tenemos este proyecto de restauración de manglares, también tenemos un área un poquito más de investigación, de monitoreo de la biodiversidad, digo de la vulnerabilidad, y de soluciones basadas en la naturaleza, vinculación con el sector privado y temas de cómo desbloquear barreras para que tanto sector público como privado aumenten la inversión en SBN o por lo menos
le pierdan el miedo o identifiquen cómo pueden empezar a acercarse a esta temática. En general, hacia allá van nuestros proyectos. Y trabajamos en el área de recursos naturales, sobre todo en implementación en territorio. Como te digo, tenemos estas áreas también de incidencia en política pública. Y el próximo año estaremos arrancando un acelerador de políticas. También formamos parte de la MERE, que es la Asociación Mexicana para la Restauración de Ecosistemas, donde está WWF, CI y Reforestamos México, y nosotras estamos al frente del grupo de incidencia pública, que busca impulsar metas de restauración y la restauración de ecosistemas en la agenda nacional y tener una agenda mucho más unificada y dirigida, y también sumar al sector privado en estos esfuerzos. Entonces, en muy grandes rasgos, eso hace WRI y eso hacemos nosotras desde el área de recursos naturales. Me encanta, Valeria, quedó clarísimo y gracias por hacer tan buen resumen de todo lo que hacen, porque sí, por ahí también estuve revisando su página y están obviamente involucrados en muchísimos temas, pero con esto me queda mucho más claro. Buenísimo, mil gracias. Entonces, solo para confirmar, el proyecto ahorita que me van a contar y que es en el que están más involucrados ustedes es el proyecto RESCO, ¿cierto? Sí, este es el proyecto que llevamos nosotras, que te comenté que es de restauración de manglares comunitaria. Puedo hablarte un poquito más del proyecto y después ir sobre los sitios de trabajo, para que tengas más contexto, quizás eso puede funcionar. Entonces, Claro. déjame cambiar de presentación muy rápido. No sabía qué tanto contexto te necesitaba para la llamada, pero nos regresamos. Y sí, justo están actualizando la página, acaban de migrar el sitio, entonces hay algunos vacíos de información aún que estamos actualizando, pero qué bueno que te echaste un clavado. Buenísimo. No, gracias a ti por todo el contexto. Claro. Se me olvidó, también llevamos este proyecto, es una plataforma que se llama Global First Watch. Es una plataforma de WRI global de información abierta y funciona para monitorear el cambio de cobertura forestal en tiempo casi real. Y lo que hacemos desde la oficina en México es ser el punto de contacto nacional y también implementar algunos proyectos chicos, ya sea de capacitación para que la gente sepa cómo utilizar esta herramienta, o de darle promoción a la herramienta, hacer algún proyecto piloto para generar un mapa específico, etc. Pero esto me lo recuerdo la presentación. Y el proyecto del que estábamos hablando es este de restauración y conservación de humedales costeros y desarrollo comunitario, que es el proyecto RESCO. Esto habla un poquito de la importancia de los manglares, creo que no es necesario aquí, pero al centro de este proyecto está el darle a las comunidades las herramientas para que puedan valorizar y monetizar los servicios ecosistémicos que proveen los manglares, porque a pesar de que proveen toda esta gama de servicios, pues aún así hay mucha pérdida de cobertura, sobre todo hacia ganadería, desarrollo costero e infraestructura mal planeada, ¿no? Entonces, la racional del proyecto es que si los dueños de la tierra tienen capacidad de beneficiarse y tienen como vínculos económicos directos con el manglar, pues va a ser mucho más factible que se proteja. Entonces, queremos hacer ese cambio de incentivos. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Estamos asociados con el programa de pequeñas donaciones del PNU, el PPD, y con ellos generamos donaciones estratégicas por convocatoria a comunidades con las que nos asociamos. Entonces, tenemos 5 líneas de acción, una parte de restauración, manejo y conservación de manglares en asociación con las comunidades locales. Ahí hacemos diagnóstico, pago de jornales. Bueno, el diagnóstico es para identificar si se necesita hacer restauración hídrica, bueno, cuáles son los requerimientos de la zona para hacer una restauración de manglares, ¿no? A veces solamente es desasolvar canales, regeneración natural, a veces tiene que ser un poquito de regeneración asistida con viveros, pero bueno, depende de sitio a sitio. Tenemos un componente de generación de capacidades para medios de vida sostenible, que es esta parte de la que vamos a hablar en esta llamada, que es empresas, pero también tenemos capacitaciones, intercambios entre comunidades
en otros temas, desde carbono azul, vulnerabilidad, cambio climático, etc. Un componente de desarrollo de mecanismos financieros para la restauración, que es de investigación. Este, de hecho, lo tenemos un poquito en pausa, porque hablando con Fondo Mexicano y con WWF, todas las organizaciones tenemos esta línea de trabajo. Entonces, en vez de estar como atomizando recursos y cada quien hace una consultoría diferente, estamos esperando que se generen los resultados de las primeras y ya después nosotras podemos sumar haciendo quizás, pagando para la elaboración de una hoja de ruta o profundizando en las soluciones que se ven con más potencial. Tenemos también... Perdón que te interrumpa, Valeria. Ahí Ajá. se me cortó más un poquito. ¿Cuál es el eje que están ahorita nomás que pusieron en pausa, esperando sus resultados? Te cortaste, pero creo que entendí que cuál fue el eje que pusimos en pipeline. El tercero, Sí. desarrollo de mecanismos Ah, financieros para la restauración y sustentabilidad. Y por mecanismos financieros nos referimos a instrumentos como mucho más sofisticados, como seguro paramétrico o emisión de un bono azul, o sea, este tipo de cosas más financieras, no la parte de empresas. ya, muchas gracias, ya quedó claro. Tenemos un componente de monitoreo, evaluación y aprendizaje, que es, bueno, obviamente desde la parte de la restauración hasta cómo van los proyectos en cada una de las comunidades. Y por último, comunicación y vinculación. Ahí va desde la parte de difusión normal de un proyecto, de que se comunique lo que se está haciendo al exterior y también al interior, o sea, que las comunidades estén al tanto de los esfuerzos que se hacen en el marco del proyecto, de las otras comunidades que están participando, etcétera. Y vinculación es esto que decía más de incidencia política, eh, tanto, bueno, política y privada, ¿no? Y bueno, estos son los 11 sitios de intervención. Hay 2 que están en planeación, que es algo que tiene el PPD en específico, que nos parece muy buena opción, que es cuando se abre una convocatoria dirigida y cuando una propuesta nos gusta, pero no está lo suficientemente bien fundamentada, se pueden ir a planeación. Y eso quiere decir que se les da un fondito pequeño para que generen talleres, algún diagnóstico, investigación, se organicen y ya puedan armar una propuesta mucho más completa, que ya se financiará de manera, bueno, si sale bien y si gusta el resultado, se puede financiar completamente. Los proyectos se evalúan a través de un comité externo, entonces recibimos las propuestas, les hacemos comentarios y también se van a un comité evaluador y ellos son los que aprueban o no esas propuestas. Entonces, pues hay ahí un tercero para que no haya temas de conflictos de interés o nada por el estilo. Perdón, Valeria, que te interrumpa. Nomás otro, en temas de la convocatoria, o sea, ¿cuántas convocatorias al año hacen? ¿Lo hacen directo? ¿Invitan también a otras organizaciones a que sean nominadores? ¿Me puedes contarnos un poquito ahí el tema de la convocatoria? Y del comité externo, si se puede conocer quién participa o qué organizaciones, si no, no te preocupes. Otra vez te cortaste en algunas partes, pero creo que escuché todo. Sara, ahí si se me va algo y tú escuchaste mejor, me dices. El comité es el comité de propuestas del programa de pequeñas donaciones. Entonces, es gente de diferentes organizaciones. Algunos están, por ejemplo, de Sendas, también una de las organizaciones que son parte del Fondo Mexicano, que ahorita olvidé cómo se llaman, pero es otro fondo. No sé si te puedo decir los nombres. Si quieres, los checo con PPD y te puedo compartir eso, porque yo conozco a los miembros del comité, pero no. No, no, Sí, tranquila, creo que con eso, o sea, con que no te preocupes. Muchas gracias. súper. Y las fases, solo vamos a tener 2 fases. Tuvimos la fase inicial y ahora acabo de cerrar la otra fase de la convocatoria, porque el programa termina en 2025. La idea es que estos sean pilotos y si salen bien los resultados, pues ya ir con otros financiadores y continuar escalando la iniciativa. Pero de entrada, con el financiamiento que tenemos por este momento, solamente van a ser estas 2 convocatorias. La convocatoria sale en la página de PPD, entonces todo el mundo lo puede ver,
pero también nosotras la enviamos a organizaciones que nos parece que pueden proponer cosas interesantes y tienen que ser organizaciones de base, ya sea cooperativas, ACES, pero la idea es que no sea pues un WRI, un fondo mexicano, o sea, que sean organizaciones de base más pequeñas, con presupuestos mucho menores, pero pues que sí tengan la capacidad de implementar. Igual no son 15 millones de pesos, son proyectos un poquito más chiquitos, sí de millones de pesos, pero están en ese intermedio en el que es algo manejable para una organización de base, pero es suficiente recurso como para que puedan hacer un proyecto interesante, ¿no? No sé qué más me preguntaste ahí. No, no te preocupes. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. No, si no, ahorita me cambié todas. Bueno, yo las estoy escuchando muy bien. La verdad está súper interesante. Y no, estás justo respondiendo varias de las preguntas que tenía para ti, Valeria. Entonces, por eso era la otra pregunta que te había hecho era sobre la convocatoria, que ya ahí respondiste. Y ahí, por ejemplo, os entiendo rango de organizaciones como ustedes, pero por ejemplo, proyectos con fines de lucro, ¿ustedes los apoyan? Y esa es una primera pregunta. Y la segunda es, entiendo que son donativos los que ustedes dan. ¿Tendrás ahí por ahí el rango del monto de los donativos que pueden dar? ¿O se define con los proyectos, con las propuestas, perdón? Oh, es que está muy raro porque te escuchas muy bien y de repente pierdo como un buen cacho. Ay, perdón, Valeria. No, no te preocupes, déjame me conecto desde el celular, porque luego puede ser o hasta mi computadora o hasta mis audífonos. Entonces, si me Ok, hace un minutito, me voy a conectar pueden desde ser el tus audífonos ahora que lo mencionas. celular. Sí. Sí, tú me avisas. A ver, ¿y me escuchan? Ya se escucha mejor. Sí, creo que mejor. A ver, habla un poquito. Ahorita no te estamos Dados mis escuchando. audífonos. Ah, a ver. Ay, perdón, ¿puedes nomás decir algo otra vez? Ahorita sí te estamos escuchando. Ya, mil gracias. Es que es, nada, ahí Híjole. No, otra vez. estaba yo con pequeño. Pero ahí escucho bien, me espero y ya Ok, nada, sí, sentía mejor. como que la claridad del audio es mejor. Creo que te cortaste, pero digo, no está grave. Te contesto, sí son organizaciones con fines de lucro porque las cooperativas y las ACES pueden, bueno, las cooperativas comunitarias sí pueden tener fines de lucro. O sea, al final tienen esta figura de cooperativa, por ejemplo, entonces se distribuye entre los socios, pero pues sí, al final como son empresas comunitarias sostenibles, pues tienen que buscar lucrar. Ahora, por ejemplo, también, no te estoy escuchando, pero también tenemos un caso en el que estamos apoyando como no siempre tienen la estructura económica lista para recibir recursos y distribuirlos, podemos tener como una organización de segundo piso que apoye en captar, pero que esté en territorio y que además ponga una contrapartida, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso de Dumac. Por cómo funciona el programa de pequeñas donaciones, todas las propuestas que nos llegan tienen que tener una contrapartida, aunque sea en especie, ojo, entonces no tienen que decir, ponemos 1 millón, nos pueden decir, tenemos este centro de capacitaciones o vamos a poner esta cantidad de trabajo, pero la idea es que sí haya como un involucramiento, como un compromiso, ¿no? Y sobre el rango, me parece que el tope está en dólares también, un segundo, me parece que son $150,000, ¿no, Saray? Son 50,000 Pero hay dólares. 3 millones. Aquí lo tengo, espérame. Sí, el más alto que tenemos es de 150,000. Sí. Entonces, eso fue para la fase 1, ¿no? Pero en la fase 2 sí el tope estuvo en 50,000.
Sí. Ahí depende de los recursos, pero el PPD sí Buenísimo. no excede los $150,000 por proyecto. En Ujú. recursos directos. Claro. Ok, perfecto. Imagino que, o sea, obviamente depende la cantidad que les están dando con la propuesta que ellos les dan, ¿no? Las actividades, y ya ustedes evalúan si hace sentido ese monto. Exacto. Y se puede ir ¿Tienen a un, revisión. ¿Perdón? no, perdón, ¿me tienen un mínimo? O sea, digo, me imagino que nadie les pide $5,000, pero ustedes tienen un mínimo que puedan dar. No tenemos un mínimo establecido, pero si nadie pide por debajo del mínimo. $5,000 es el monto que se da para planeación, por ejemplo. Entonces, si fuera un proyecto más chico que eso, pues diríamos, úsenlo de planeación. Pero la verdad es que nadie pide eso. Como los proyectos de restauración son caros y estos proyectos tienen que tener un componente de restauración, aunque sea hidrológica, se van a ir más alto. No te escucho, entonces voy a seguir. Perdón, no, y yo no sabía si se me había cortado a mí o no. Oye, no, nada, sí tiene mucho sentido y como tú dices, esos proyectos son caros. Y en ese sentido, no sé si es parte de lo que ibas a decir ahorita, pero ellos reciben, por ejemplo, un apoyo para elaborar estas propuestas en temas de presupuesto, por ejemplo, o sea, cuánto tienen que pedir, cuánto les cuesta, o lo hacen todos ellos directamente y ya después entra alguien a apoyar. Ellos lo hacen directamente y luego reciben comentarios. Si pasa la propuesta, los podemos apoyar. Después de que ellos aplican y son como preseleccionados, hay talleres para explicarles cómo hacer el presupuesto, qué cosas se financian, qué cosas no. O sea, sí tienen que tener cierto nivel de capacidad de implementación de proyectos y de saber y estimar sus gastos, ¿no? Pero sí se dan talleres de eso, de que se incluye, que no, cómo incluirlo, cómo son los reportes, pero esos son a los preseleccionados. Ok, buenísimo. ¿Cómo cuántos, y aquí yo, perdón, preseleccionados tienen o depende también por cada fase? Depende mucho de la fase. O sea, en el pasado creo que tuvimos, no me acuerdo, como 8 quizás, y quedaron 5. O sea, tenemos muchos que aplican, no recuerdo el número de cuántos aplicaron. En general, todos los que se preseleccionan es porque tenemos el presupuesto para cubrirlos. Entonces, en la convocatoria pasada, por ejemplo, se preseleccionaron varios y hubo ahí uno que quedó en planeación. Entonces, como no pasó del todo, pero sí se le financió para que continuara planeando. Ok, perfecto. Listo, sigo. Bueno, aquí esta es la presentación que teníamos del proyecto, pero puesto que ya discutimos de que hay desarrollo y fortalecimiento de capacidades, estamos centrándonos mucho en que las personas restauradoras no sean sujetos de estudio, sino que sean voceros de sus propias experiencias. Entonces, aquí hay un congreso, por ejemplo, más visualización y esta parte de cambio de incentivos. Me estoy yendo rápido porque vamos a ir sobre los proyectos en sí. Y bueno, obviamente tenemos también, no obviamente, pero como es manglar y es de interés, tenemos un componente de estimación del potencial de captura de CO2, que se lo hicimos con un doctor con muestreos en campo y ahorita estamos en los análisis de laboratorio. No vamos a generar créditos de compensación dentro del proyecto. Una comunidad nos pidió asesoría y se la dimos, pero en realidad no eran candidatos. Entonces, si alguien fuera candidato y fuera factible hacerlo, más bien los direccionamos con desarrolladores que conocemos y confiamos, pero no ha sido el caso. Ok. Oye, y una preguntita, Valeria, por ahí lo mencionaste, pero en particular entiendo que ya que se seleccionan los proyectos, además del financiamiento, pueden recibir por ahí un poco de asistencia técnica. Mencionaste una parte justo de temas financieros, ¿no? O sea, cómo estructurar el presupuesto, pero ustedes también les proporcionan otro tipo de asistencia técnica, por ejemplo, como, no sé, de mercadeo, marketing, temas legales, o también depende mucho lo que los pidan por cada caso. Depende de cada caso y de dónde parten. De eso Perfecto. Y ahí voy a... ustedes ya, Ajá, ay, perdóname. Y de ahí ya ustedes, o sea, si te piden, no sé, temas legales, ya ustedes ven qué están pidiendo, para qué, y si hace sentido, ustedes buscan a un tercero y ya ahí exacto. también manejan ahí los costos. Sí. Súper.
Muchas Correcto. gracias. Esta es una parte más WRI de que estamos midiendo, documentando, publicando y luego escalando, pero ya no va tanto sobre el proyecto. Y ahora déjame presentarte la de los proyectos en sí, que ya va más sobre las preguntas que estabas haciendo. Entonces, estos son los 11 sitios que tenemos actualmente. Tenemos 2 en planeación. Y ¿dónde está? Bueno, no están aquí, pero tenemos otros 2 en revisión que quizás pasen, pero están ahorita en revisión y comité. Bueno, esta es la zona de trabajo, etcétera. Este es el nombre de cada uno y vamos a ir uno por uno. Bueno, no sé si tengamos tiempo para ir uno por uno, pero te cuento a grandes rasgos. Muchos son cooperativas ecoturísticas, entonces, por ejemplo, Carey es cooperativa ecoturística. En CISAL estamos desde el principio conformando el emprendimiento porque hay como cacería cinegética, pero no hay mucha organización. Entonces, esa es la propuesta que tiene la parte de emprendimiento como en etapa más inicial. Aquí, por ejemplo, la fragata es un refugio pesquero y las actividades económicas van hacia la pesca sostenible y artesanal y turismo comunitario. También van a empezar quizás con miel de mangle, entonces apoyaríamos eso. Y, por ejemplo, aquí cuando identifican que que si quieren, o sea, hay como algo adicional que quieren perseguir y hay presupuesto, podemos identificar un tercero para que los apoye. Entonces, miel, la verdad es que tenemos bastante fortalecido porque el programa de pequeñas donaciones trabaja con muchos apicultores, ya hace talleres, entonces ahí no necesitamos invertir más y ya tenemos la capacidad de dar ese apoyo. Entonces, si hay un interés por la apicultura, entonces lo sumamos a los talleres y les damos esas capacitaciones y pueden incursionar ahí. Pero si nos dicen temas que son más ajenos y que no están en la propuesta original, pues sí tendremos que buscar un tercero. Aquí, por ejemplo, hay un proyecto de apicultura, este es de ecoturismo, este está en planeación, por eso solo son 90,000 pesos, porque tienen que verificar que sea el polígono que seleccionaron, no estamos convencidas de que sea ecológicamente viable restaurar porque tiene una plaga. Interesante. Sí, dame un segundo nada más, porque estamos siendo muy transparentes, pero déjame quitar nada más un dato de volada. Sí, Por- tranquila. Sí. Digo, te podemos compartir mucha de esta info, nada más. Déjame censurar una cosa. Listo. Ya lo quité, no te preocupes. Compartir. Listo. Ocultar. Bueno, tenemos también en Isla del Carmen, en Campeche. Algunos son proyectos más chiquitos, de 50 hectáreas. Algunos son de, como te digo, restauración hidrológica y todos tienen que tener una actividad económica asociada. Muchos están interesados en ecoturismo y la ventaja que vemos es que el PPD también tiene la Alianza Peninsular, bueno, no tiene, financia y apoya para el turismo. Entonces, como que se empiezan a sumar a redes y ya ahí forman parte de rutas, salen en mapas, entonces tienen ese apoyo adicional y también con estos intercambios de experiencias, pues aprenden de pares. Y si hay una necesidad muy puntual de queremos mejorar esto, necesitamos esta capacitación, nosotros lo financiamos. Estos son todos los... estoy yendo un poquito rápido, pero estos son los proyectos que hay. Hay unos de refugio pesquero, apicultura. Perdón, Valeria, que te interrumpa. Todos estos llegaron a través de la convocatoria. Sí,
Ok, buenísimo. Están súper interesantes. Justo vi por ahí un par que creo que el de la fragata lo teníamos en nuestro banco, ¿no? O sea, como no me acuerdo la vez cómo llegamos a la fragata, pero por ahí lo habíamos visto. Ok, te podemos pasar la lista, o sea, este mapa, por ejemplo, ahí, este del inicio, que tenga el nombre de la cooperativa, el lugar y de qué va el proyecto. Sí, te lo agradecería muchísimo. Y si por algo, digo, ustedes si lo pueden evaluar, si es posible que entrevistemos o contactemos a alguno de estos beneficiarios, estaría súper interesante. Si no, entendemos que no es posible, pero por ahí es parte también de lo que vamos a entender. Que ya me estás dando, o sea, con esta información yo ya Hasta el entiendo final. como a quién van, ¿no? Sí, súper. Te perdí un poquito al final, pero de lo que escuché, yo creo que sí los podremos comunicar con ustedes para que los entrevisten. No veo ningún problema. Buenísimo, Ahora, Valeria. vamos No, a mil fortalecer gracias, un te poquito agradezco, nos más. ayuda muchísimo. Perdón, Es que vas. como, Sí, te escuchaba. sí, es que como estamos desfasadas, yo también te he interrumpido. No, no te preocupes. Te digo, estamos fortaleciendo más la parte de apoyo a emprendimientos porque pues tenemos un manejo adaptativo y hemos encontrado algunas áreas de oportunidad. Hay cosas que funcionan, las estamos haciendo más, como los intercambios comunitarios, algunos talleres, la parte de miel, pero otras queremos fortalecer. Entonces, por eso te decía que ya el siguiente año tendremos esa línea de trabajo mucho más fuerte. Saraí, adelante. Sí, y quizá nada más puntualizar que al ser una cartera con varios proyectos, ¿no? Y que la mayoría son a nivel comunitario, varios de estos proyectos han surgido más por la parte de restauración que por la parte de emprendimiento. Entonces, aunque el proyecto RESCO busca fortalecer los medios de vida, no necesariamente desde el inicio se tienen claros cuáles son los emprendimientos, pero por eso es que se ayuda a fortalecer, ¿no? Y es la finalidad del proyecto, que una vez que se termine, se tenga claro qué actividad productiva asociada a la conservación y restauración de los manglares es la que va a estar sostenida o que va a perdurar después de que el financiamiento concluya, ¿no? Entonces, un poco esa parte, ¿no? Y por eso es que las necesidades son tan variadas. O sea, digamos, ya hay cooperativas que están conformadas y hay grupos que incluso aplican a la convocatoria a partir de otras asociaciones porque no tienen como tal ya esa conformación. Pero bueno, esa solamente era una puntualización. Muchas gracias, Saraí, por aclarar eso, porque como que lo había dejado un poquito flojo, justo. No, perfecto. Por ahí estuve tomando notas. Y entonces eso es súper importante, ¿no? También como decías ahorita, Saraí, entonces para entender, pueden ser, o bueno, les tocan aplicaciones que no estén constituidas y que con el financiamiento que les otorgan ustedes se pueden constituir y terminar de definir la estructura a través de eso, ¿cierto? Sí, quizá no necesariamente, o sea, lo que buscamos es que tengan ya al menos una idea, ¿no? Quizá esa parte de ya consolidación de una empresa con base comunitaria, quizá pueda llevar un poco más de tiempo, pero sí la capacitación y el acompañamiento va dirigido hacia ver, bueno, nos interesa, por ejemplo, en alguna cooperativa, la miel de manglar, ¿no? Hay un mercado que está ya interesado en ese producto, qué tan viable es empezar a consolidar ese emprendimiento, o más bien sería quizá algo como pesca o algún tipo de servicio turístico. Entonces, sí, la finalidad es que se consoliden, pero también reconocemos que no necesariamente todos se encuentran en esa etapa y que también el tiempo del proyecto puede no llegar hasta eso. Entonces, es un acompañamiento que digamos va en la vía en la que el proyecto está, en la fase en la que está el proyecto. Entonces, quizá hay algunos que ya van más avanzados, que ya tienen más idea, que ya han hecho quizá algunas pruebas y que ya necesitan una consolidación y pueden tomar parte de los recursos que se les dan para esa consolidación, y a lo mejor hay algunos otros que apenas están explorando qué actividades serían las más convenientes. No sé si me di a entender.
Sí, sí, no, Saraí, muchísimas gracias. Y creo que al final tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar a través de una convocatoria y en general, o sea, estos proyectos que todos estén en la misma fase y en la misma etapa. Y me queda claro ahorita como lo que ustedes buscan hacer con ese acompañamiento. Nomás una preguntita, duración, o sea, ¿ustedes los acompañan desde que se seleccionan todos hasta el 2025? O sea, es como 1 año y medio de acompañamiento, y se definen con cada uno cada cuánto se ven, cada cuánto se apoyan, cada cuánto se monitorean. ¿O me pueden contar un poquito más de eso? Sí, las de 1 año y medio son los que menos tiempo van a haber estado, pero la primera fase ya empezó 2022, entonces van a tener muchos más años. El proyecto termina en 2025, pero si conseguimos financiamiento adicional o lo escalamos, pues vamos a seguir por lo menos monitoreando o quizás abriendo una segunda fase. Pero bueno, eso todavía no, eso está en el tintero. El monitoreo lo hacemos muy de la mano con el programa de pequeñas donaciones. Ellos tienen un monitoreo en campo cada 6 meses al menos y entre los dos hacemos visitas a veces entre esos monitoreos. No tanto visitas como para entrevistar y tal, sino porque tenemos otros proyectos en el área y aprovechamos a ir, o teníamos un financiamiento para hacer una investigación, entonces fuimos a hacer entrevistas, talleres, focus groups. Entonces, procuramos, pues sí, tener como una comunicación más fluida. Y justo acabamos de decir que vamos a tener llamadas mucho más periódicas, porque pues no siempre podemos ir a campo, pero por lo menos sí tener comunicación virtual, ¿no? Estamos en chats más informales juntos. Y se generan reportes cada 6 meses de estatus de proyecto y financieros. Hay proyectos que hay como mucha más confianza y ya se ha trabajado antes con ellos, entonces quizás es cada 8 meses, 1 año, pero en general es cada 6 meses un reporte financiero y de implementación, como la parte más técnica. Buenísimo, Valeria. No, clarísimo esa parte. Creo que de esta parte en específico ya, o sea, como toda la información se ha mencionado, ¿no? O sea, entiendo muy bien el perfil de los que están buscando, cómo llegan, cómo se seleccionan. Creo que nomás una preguntita que haría es en la selección, y perdón que por el ruido. No se escucha, no te preocupes. Ay, gracias. Y se me fue mi pregunta porque yo solita me distraje. No, si en la evaluación de los proyectos hay una parte como en particular, me imagino que también se evalúa el impacto social, el impacto ambiental, temas también como de empleos. ¿Tienes un poquito más de información de esos indicadores? Nosotros tenemos ciertos KPIs de trabajos verdes, porcentaje de mujeres y hombres involucradas, porcentaje de proyectos liderados por mujeres, porcentaje de empresas apoyadas, no porcentaje, número de empresas apoyadas. Esos son como los KPIs sociales generales del proyecto. Bueno, también hectáreas restauradas, hectáreas conservadas, hectáreas con restauración hidrológica. Esos son como los más generales. Pero en la convocatoria que se envía para seleccionarlos, hay preguntas de ese tipo. O sea, se les piden indicadores específicos desde las hectáreas, pero, por ejemplo, número de mecanismos para incrementar participación de las mujeres en la toma de decisiones, número de beneficiarias y beneficiarios directos e indirectos, etcétera. O sea, hay varios indicadores. Algunos proyectos ellos proponen mucho más indicadores que están monitoreando. Los básicos son estos que te dije que todos tienen. Buenísimo. Mil gracias, Valeria. ¿Saraí? Sí, y bueno, también digo, es parte de la convocatoria, ¿no? Pero ambas instituciones que colaboramos en esta convocatoria, que es el programa de pequeñas donaciones, y nosotros como WRI, tenemos un eje de género muy claro, que sí es parte fundamental de las propuestas, o más bien tiene que ser parte fundamental de las propuestas, que sí haya un componente de género en el que se busque que tanto mujeres como jóvenes sean involucrados en los proyectos. De hecho, varios de los comentarios, ¿no?, que el comité puede generar
son en esta línea, ¿no? Que quizá la parte de restauración está muy clara, la parte de emprendimiento también, pero quizá no hay una línea muy clara de cómo estos grupos van a sumar a estos otros grupos que también se tienen que incluir, ¿no? Y las vías justamente de inclusión, que no nada más sea la participación en reuniones, sino que sea quizá la toma de decisiones y en la participación activa. Entonces, eso también es otra de las áreas que se toman en cuenta en las propuestas. Me encanta. No, y qué bueno que estén también ahí muy alineados en ese sentido y que estén incentivando estos temas que creo que son súper importantes. Ahorita escuchando, Saraí, me llegó una duda. Sé que puede también variar por cada proyecto, ¿no? Por cada uno de los que seleccionan, pero ¿como cuántas personas trabajan en el equipo de estos proyectos que estarán como implementando? ¿Pueden ser como 5, son más grandes? Cada uno tiene su estructura y hay como diferentes participaciones, pero nomás como para entender el tamaño. Sí, cada uno tiene su estructura. Bueno, adelante, Saraí. Yo Sí, complemento. iba a decir que depende del grupo, pero, o sea, es que también no solo depende del grupo, sino que hay personas, o sea, por ejemplo, la cooperativa Carey, ¿no? Ellos bajan el financiamiento y a lo mejor son 5 personas que se encargan de toda la parte administrativa, de la parte de la propuesta, etcétera, pero no son 5 personas las que restauran y conservan todas esas hectáreas que proponen, ¿no? Sino que más bien van consolidando grupos de personas específicas. Entonces, yo diría que son más grandes que 5, ¿no? Pero sí depende mucho del grupo. O sea, no te sabría dar un número específico. No sé, Val, si tú tienes alguna idea más clara. Es que más bien es, como dices, muy variable. Si son cooperativas, hay cooperativas con 12 personas socias. Entonces, como en teoría ellos serán los que están recibiendo, pero como dice Saraí, ay, se me fue la palabra. No es jornadas, es... ¿Jornales? No. Que es como un comité. No es un comité. Ay, se me fue. ¿Asamblea? No, se me fue por completo. Es una palabra muy tonta, pero, o sea, como los grupos de personas que llevan a cabo la restauración son mucho más amplios. Entonces, en Isla Arena, por ejemplo, hay un grupo de 80 mujeres restauradoras, y no son todas. Entonces, de beneficiarios directos hay en varios niveles. En general, tienen que tener una estructura suficiente para recibir el dinero. Por lo general, tienen una persona contadora, pero sí, varía mucho. Claro, no, tiene todo el sentido. Y no, todo eso, la verdad, me ayuda muchísimo y, digo, para complementar también el perfil. Creo que, a ver, por lo pronto ya ahorita estaba revisando mis notas. Muchísimas gracias porque la información que me han dado es súper puntual y también muy clara, entonces les agradezco mucho eso. Sí me encantaría si podemos darle seguimiento. Si quieres, yo reviso, Valeria, como, yo creo que podría ser interesante entrevistar, no sé, a unos 5, ¿no? Esos proyectos del banco, perdón, de esos que me presentaste, y no para hacerles como falsas promesas, ¿no? Ni generar falsas expectativas, simplemente como para entender en qué están actualmente, sus necesidades, ¿no? Y ese tipo de cosas que a nosotros nos ayudaría. Y bueno, pasando nomás a tema de colaboración, también me interesaría entender, entiendo que ustedes o sea, esto lo lideran con el PPD y también que a través de los diferentes proyectos fuera de trabajan con consorcios de socios, con WWF, perdón, pero no sé si ustedes también trabajan con agentes gubernamentales, ¿no? En la implementación de los programas, y si me pueden contar, también imagino que varía por cada proyecto, pero sí, cómo funciona, perdón, la colaboración entre otros aliados estratégicos que son también parte de sus programas. Claro, sobre todo con AMP es importante porque muchas de estas áreas están en ANPs, entonces tenemos que tener la aprobación se me olvidó también cómo se llama el responsable de la ANP, pero como la persona directora de la ANP, del sitio, entonces hay que tener esa alianza y hay que tener esa aprobación por parte de CONAMP. Hay unos gobiernos que están más cercanos e interesados. Por ejemplo, hay un gobierno que está explorando darnos cofinanciamiento para unos jornales o capacitaciones de emprendimiento justamente. No lo quiero salar, entonces no voy a dar más detalles,
pero depende mucho de los actores. En general, la CONAMP o la Secretaría de Desarrollo, como la Semarnat estatal, son los principales con los que estamos en contacto. Bueno, como ya estoy conectando, se me olvida en cuál estoy hablando y en cuál estoy muteada. No, perfecto, tiene todo el sentido. Ok, y en lo que han visto ustedes, o sea, creo que son, no sé, yo entiendo que ahorita en la península de Yucatán ya hay muchas iniciativas que están buscando apoyar a los diferentes proyectos, pero ¿ustedes consideran que hay alguna colaboración que hace falta, ¿no? O sea, para poder apoyar estas ideas, proyectos y negocios de la región, algo que ustedes no pueden cubrir, pero que creen que sería bueno que se pueda implementar, con la experiencia que tienen ustedes? Creo que sería interesante tener un acelerador de proyectos, un acelerador de empresas comunitarias como mucho más consolidado, porque las iniciativas que tenemos son asociadas a la restauración. Creo que hay algunos proyectos, pero como esa escala entre inversión de impacto, que todavía no están en ese punto, e incubación, ahí hay una brecha. El buen socio trabaja con eso, pero el buen socio, por ejemplo, busca que sean ya más bancables, o sea, ya que sea inversión de impacto. Entonces, creo que sería interesante que hubiera una incubadora, una aceleradora de empresas comunitarias. Creo que también no muchas comunidades tienen como una idea tan capitalista de emprendimiento. Esto del emprendimiento comunitario como concepto es medio relativamente nuevo. Y la figura de cooperativa, de ejido, lleva mucho tiempo, es muy útil. Entonces, por un lado, no sé si necesariamente hay que evangelizar a las, a las comunidades con el capitalismo voraz, pero creo que una incubadora para interesados de conceptos básicos, de cómo hacer un estudio de mercado, cómo estructurar un negocio, o sea, ese tipo de cosas, creo que a veces sí cuelgan un poquito. ¿Cómo saber si sí estoy ganando, ¿no? O cuánto debo cobrar por mis servicios, cómo calcular qué debo sumar para el break-even point? Creo que eso podría ser interesante. Si ya existe algo así, además del buen socio y un par de iniciativas un poquito más aisladas, no lo tengo en el mapa en este momento, pero creo que eso no necesariamente asociado a la restauración y financiación de la restauración, pero sí asociado a la conservación y el manejo sostenible de recursos, podría ser muy valioso. Te escuché perfecto, perdón, es que estoy anotando aquí como todo, porque digo, es muy valiosa la información. No, me encanta y es parte también ahorita de lo que estamos evaluando nosotros. Y ahí entonces, como para resumir lo que me acabas de mencionar, o sea, ves mucho este apoyo enfocado en restauración, ¿no? En temas como también muy ambientales, ¿no? O sea, pero digamos que conceptos de negocio y conceptos de fortalecimiento hacia esas cooperativas para justo poder profesionalizarlos más y que ya puedan elevarse a, no sé, recibir inversión o financiamiento de otros grupos también puede ser lo que hace falta, ¿no? En tu experiencia. Y conocemos, justo platicamos con Conservation International, ¿no? Y conocemos bien el trabajo que están haciendo bajo emprendimientos en paisajes sostenibles. Y como tú dices, nos mencionaban que sus proyectos siguen de estar ya más avanzados, tener más de 3 años ya operando, como tú dices, ya como números muy estables, y creo que hay un gap por ahí entre los que, cómo llegan a ser apoyados por emprendimientos de paisajes sostenibles, ¿no? Porque sí es como algo complicado en general de emprendimientos de cualquier tema que lleguen a eso. Creo que en regiones como la península, que también de alguna forma están más como alejadas de todo, esas estructuras como tú dices, que ya tienen, las conocen, las manejan bien, pero no sé qué tan familiarizados estén con esos conceptos de emprendimiento y de inversión. Pero me parece muy bueno ese punto. Justo, sí, y lo vimos también en la convocatoria, o sea, que nos llegaban propuestas y muy seguido nuestro comentario era, está interesante, pero la parte del negocio está muy flojo, o sea, no flojo de que sean flojos, sino de que no está lo suficientemente robusto, o no le vemos tanto potencial, o es algo muy chiquito. O sea, sí vimos esa área de oportunidad muy marcada también desde la convocatoria. Buenísimo, Valeria, muchísimas gracias. Ay, ya, está súper interesante la conversación. Muchas gracias por su tiempo. No les quiero quitar más de la media hora. Solo tengo nomás una pregunta para ustedes como de cierre, y también dejar un espacio por si ustedes tienen alguna pregunta para mí o para el fondo.
Pero no sé si ustedes, que hay algún, o sea, un estudio o algún documento o alguna otra convocatoria que han visto que esté enfocada en estos temas, que consideren que es bueno que tengamos en mente, ¿no? Para este estudio. Nosotros ahorita estamos hablando con WWF, estamos buscando a The Nature Conservancy, con Rainforest Alliance, a través de las conexiones que tiene el fondo, pero no sé si hay alguno que les haya llamado mucho la atención y que creen que vale la pena que exploremos. Justo te iba a comentar el de TMC también, WWF, bueno, el buen socio. Saray, ¿tú tienes a alguien más en mente? No, creo que son The Usual Suspects. exactamente. No sé si a lo mejor a través de la Global Mangrove Alliance pueda haber un mapeo más claro de las iniciativas que tienen un componente de este tipo. Perdón, Saray, ¿de quién mencionaste? Global Mangrove Alliance. Mangrove Alliance. Sí, Verónica Mendieta es quien lleva por ahora el secretariado. Te paso su contacto y quizá ella te pueda dar más. Y bueno, esto es solamente para manglares. ¿Ustedes lo están viendo solamente para manglares o algún otro tipo de No, también nos sirve muchísimo ecosistema? para complementar en temas de manglares, pero también estamos enfocados en otros, por ejemplo, pesca sostenible, ¿no? Y hablamos con Alianza Canancay. Estamos tratando de entender, ¿no? En dónde nos podríamos enfocar y que haga más falta, ¿no? También tomando en cuenta los otros programas activos. Muchísimas gracias, Saraí, por ese contacto. Y una última, antes de darle la palabra, me interesó también, y me lo anoté aquí para darle seguimiento. Valeria, mencionabas en el tema de los mecanismos de financiamiento que están explorando, ¿no? O sea, que están viendo con las otras organizaciones que van a repetir esfuerzos, ¿no? Pero ver si es necesario un seguro paramétrico. No sé, ahí, por ejemplo, existen fondos de garantía, ¿no? Que lo que hacen o lo que buscan es poder terminar de cerrar esa brecha, ¿no? Con los proyectos ya más avanzados que estén cerrando financiamiento, pero que les falte todavía algo para asegurar y cerrar eso y que les digan, oye, es que por el riesgo de la región no te puedo prestar si no tienes una garantía, ¿no? Ese tipo de mecanismos. Ahí, desde su organización, ¿qué tan abiertos están como a explorar este tipo de mecanismos? ¿Tienen ahí como, digamos, ya el visto bueno? O sea, sería algo también que ya que se confirme la necesidad, se tendría que explorar de forma interna cómo se pueden sumar. No sé si fui clara en mi pregunta. Fuiste clara, los mecanismos financieros que estamos explorando es más para financiar SBNs y los fondos de garantía están más hacia la parte de emprendimiento e inversiones, ¿no? Entonces, esos fondos de garantía están un poquito más vistos desde el proyecto Saberes, que es el otro que te comenté, WRI, y ese proyecto tiene una alianza con FIRA y con BID, por ejemplo. Entonces, esa parte más de financiar agricultores en procesos de adaptarse al cambio climático, reducir vulnerabilidad, se ve desde ese proyecto, por ejemplo. Los mecanismos financieros que decíamos, te digo, es más como para financiar la restauración, la conservación, no necesariamente con una empresa asociada. Ya, perfecto, Valeria, clarísimo. Ok, no, oigan, pues nada, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que fue una conversación, la verdad, muy, muy interesante y también muy enriquecedora. No sé si tengan ustedes alguna pregunta para mí, si no, de alguna forma yo les mando por ahí un correíto para ver cómo podemos proceder con estas entrevistas que nos interesan muchísimo y obviamente que para ustedes tengan también ese ok, ¿no? Y que no haya ningún tema, para que nos puedan también avisar con toda confianza. Y creo que de ahorita de la información que necesitábamos se respondió todo. También cualquier cosita ahí, si me faltó algo que no creo, les mando un correíto, pero todo la verdad muy, muy claro. No sé si tengan ustedes alguna pregunta y la verdad felicitarlas porque está increíble lo que están haciendo. Muchas gracias. Y no, con mucho gusto. Tenemos check-ins periódicos con Fondo Mexicano y también ellos siempre nos ayudan mucho cuando tenemos preguntas y necesidad de que nos pasen consultores. Entonces, estamos súper abiertas a tener llamadas para sus mapeos o si tienes preguntas adicionales, sin ningún problema. Digo, ahora ya no tenemos mucho tiempo, pero si tienes ya como quizás un one pager de esta consultoría en particular, o sea, entiendo que están haciendo un mapeo, que van a tener una cartera de proyectos, pero entender bien qué y para qué, o sea, cuál es la intención, si tenerlos mapeados y hacer una ruta o para apoyarlos,
o como identificar mejores prácticas, eso estaría interesante saberlo. Con gusto. Sí, si quieres, hago igual la consulta con el fondo para que estemos alineados nomás en el trabajo y lo que ellos también están esperando esta consultoría, que al final como tal, o sea, el objetivo es poder identificar estos proyectos, emprendimientos y programas activos para identificar el nicho en el que se enfocaría acción, ¿no? Ese es como tal el objetivo que tenemos como consultores. Ok. Y tuvo varios pasos, como te digo, entender qué está pasando allá afuera, ¿no? O sea, qué tipo de programas están ahí activos, como como este que mencionábamos. Se hizo también luego el banco de proyectos, pero lo que nos pasó es que muchos, o sea, tenemos una lista igual como de 100 proyectos, pero pues es información incompleta porque, pues, como les decíamos, no es fácil encontrarla en internet, ¿no? O a través No, de recursos disponibles. Tenemos que estar ahí en campo, preguntando, pero tampoco queríamos como hacer esos acercamientos y generar falsas expectativas, porque algo que también hemos entendido es que ya los pobres tampoco quieren recibir otra vez ofertas y todo porque luego los dejan ahí colgados. Entonces queremos estar también muy cuidadosos con eso y no como a dar a entender que estamos ofreciendo algo que todavía no tenemos definido, ¿no? Entonces por ahí va un poquito. Muy bien. Y mira, más lo último, Valeria, es en ese sentido te escribo para ver a quién podemos entrevistar de los que me mencionaste, pero ¿esos son los que conforman su banco de proyectos o ustedes tienen algún otro banco de proyectos de forma interna? De manglares son esos, para saberes hay más también. ¿Y habrá alguna forma de tener, o sea, yo entiendo que no se puede a lo mejor como compartir directamente, pero porque en saberes entiendo que también son otro tipo de ecosistemas los que están evaluando, ¿no? No nomás manglares. No, es puramente no terrícola, terrestre. ¿Y eso también en la península de Yucatán? No. Bueno, tienen, es que como no llevamos saberes, no estoy segura. No te preocupes. Sí, Campeche nada más, ¿no? Creo que solo Campeche. Pero es agricultura y no son emprendimientos. O sea, pues sí es negocio porque es agricultura, pero no hay como otros temas. Ya, ok. No, perfecto. No, entonces creo que con estos que platicamos de manglares es más que suficiente. Valeria, mil gracias. Si quieren, yo les mando un mensajito de seguimiento mañana, para ver cómo nos coordinamos con las pequeñas llamadas que queremos hacerles. Con gusto. Puedes hablar con nuestro socio, Programa de Pequeñas Donaciones, digo, de Resco ya hablamos, y ellos en realidad apenas empezaron manglares con Resco, esta iniciativa conjunta, entonces creo que la cartera de proyectos de manglares de ellos no va más allá de Resco, creo que solo tienen uno más, pero pues tienen proyectos en la península de Yucatán, comunitarios, no sé si eso les podría interesar. No, mil gracias, Valeria. Justo estaba ahorita buscando nombres. Sí, nos contactó también Graciela con ellos. Sí. O sea, estuvimos en contacto por correo con Sebastián Proust, Sí. no sé si se menciona así, y Andrea Serrano. Y justo platicamos con Andrea Serrano la semana pasada, también muy interesante lo que ellos están haciendo en la península. Buenísimo. Pues ya gracias igual por la sugerencia. Sí, serían nuestras sugerencias. No, perfecto, todo clarísimo. Igual hoy me dedico a acomodar las notas y organizar por ahí también lo que platicamos y de mañana les escribo entonces. Cualquier cosa también estoy a su disposición por correo o por como quieran. Súper. Bueno, igual estamos disponibles por correo y de nada, con mucho gusto. Muchas gracias a las dos, que tengan linda tarde. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.